nosotros hoy estamos iniciando el mes de octubre y el mes de octubre es conocido como el mes de la Reforma, el mes que... ¿Por qué hablamos del mes de la Reforma? Bueno, el último día de octubre se celebra que en 1517 Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg, en Alemania, y esas 95 tesis, aunque no fueron lo primero, porque ya anteriormente había algunas personas que estaban exponiendo varias cosas en relación a varios aspectos sobre la Iglesia romana, se marca esta fecha como el inicio de la Reforma de 1517. Y titulamos a la meditación de esta noche, Jesús pide arrepentirnos. Y hace algunos años prediqué un sermón que se llamaba El corazón de la Reforma, el corazón de la Reforma, y en aquella ocasión estaba hablando sobre esto, sobre el corazón de la Reforma. Explicábamos que el corazón de la Reforma no son los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y varios de estos hombres que pues hicieron varias cosas sobre exponer la palabra de Dios. También decíamos que el corazón de la Reforma no son tampoco esos postulados que oímos mucho sobre las 5 solas, sobre la Iglesia reformada siempre reformándose y las marcas de la Iglesia, y bueno, sí son algunas cosas que surgen en la Reforma. Decíamos que el corazón de la Reforma es Dios mismo hablando a través de su palabra. Repito, el corazón de la Reforma es Dios mismo hablando a través de su palabra. Y estaba estudiando recientemente un poco sobre las 95 tesis y estaba viendo algunos aspectos que maneja Martín Lutero en estas 95 tesis. Recuerdo mucho también en aquella ocasión que predicaba sobre esto, el corazón de la Reforma. Se habla mucho de un pasaje de Romanos 1, 16 y 17 como el precursor, fue el que tocó a Martín Lutero para conocer el Evangelio. Aquel pasaje que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se dice que este pasaje fue el precursor en Martín Lutero para todos estos cambios. Y al leer sobre las 95 tesis, algo interesante es que Martín Lutero era un monje católico, y él no estaba pretendiendo rebelarse en contra de la Iglesia romana. Pero él, cuando expone estas 95 tesis, dice: son una serie de razonamientos lógicos, y él hablaba específicamente, su tema fue las indulgencias, la compra de las indulgencias o la venta de las indulgencias, y para que los que habían muerto pudieran salir del purgatorio. Y él reconocía, si leemos las 95 tesis, él habla del purgatorio. Vamos a en algún momento dado a estudiar sobre esto, y él reconocía, aunque sí al final, sobre todo de estas 95 tesis, pues señala varios aspectos fuertes en contra del papado, pero él al final reconocía cierta autoridad del Papa. Entonces, su tema principal eran las indulgencias. ¿Qué es eso de las indulgencias? Les voy a leer lo que dice el diccionario sobre qué quiere decir esto de indulgencias. Dice: facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias. Esa es una connotación. O sea, que la Iglesia romana se postulaba o decía que ella era la que tenía la capacidad o la facilidad para perdonar las culpas y conceder las gracias, ¿no? También
Otro aspecto sobre las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene mediante la mediación, valga la redundancia, así lo expresa, de la iglesia. Es decir, la iglesia es como que la que podía hacer este perdón de los pecados. Y entonces Martín Lutero se levanta en contra de lo que estaba sucediendo en aquel momento. El Papa León X tenía el propósito de construir la Capilla Sixtina y pues envía a varios hombres predicadores a hablar acerca sobre esto, sobre las indulgencias. Se dice que un predicador muy sobresaliente en este tema fue un tan Johann Testel. Johann Testel, su frase célebre de Johann Testel decía que cuando sonaba la moneda en el cofre, o sea, cuando alguien iba y daba una ofrenda, entonces el alma salía del purgatorio. Bueno, no vamos a estudiar las 95 tesis. No vamos a hablar de las 95 tesis, porque pues, estaríamos cayendo en predicar en otra cosa que no es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que estuve haciendo fue revisar un poco esas 95 tesis y entonces sacar algunos temas, sobre todo algunas cosas que Martín Lutero tuvo que leer para entender y llegar a esas conclusiones. Algunas cosas que él tuvo que ver en la palabra de Dios para llegar a esas conclusiones. Y entonces esas 95 tesis tocan algunos temas interesantes y solamente vamos a ver estos miércoles 5 temas que surgen de la palabra de Dios y que seguramente Martín Lutero vio. El primer tema tiene que ver el de hoy con el arrepentimiento, pero vamos a ver también otro tema sobre cielo, infierno y purgatorio. Vamos a ver otro tema sobre solo Cristo, pero solo Cristo perdona, justifica, salva. Vamos a hablar sobre el Evangelio y la palabra, porque es algo que él pone en muy alto, que el más grande tesoro que tiene la iglesia es el Evangelio y la palabra. Y finalmente vamos a hablar un tema sobre las buenas obras. Entonces, si ustedes leen las 95 tesis, el primer postulado es que expresa a Martín Lutero es sobre la penitencia. Dice, Jesús pide que hagamos penitencia constante. Entonces uno dice, bueno, que esto suena como muy católico y bueno, dije, no vamos a hablar sobre las 95 tesis, pero ¿qué fue lo que leyó Martín Lutero para llegar a esa conclusión? Y acabamos de leer un pasaje en Mateo, y yo les decía, pedía a Jeffer que leyera todo el pasaje, y es el pasaje en el que el Señor Jesús inicia su ministerio. Y entonces, el versículo 17, que es el que habíamos anotado ahí en el boletín, dice de la siguiente manera, lo voy a volver a leer. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es hacer penitencia? ¿Qué es hacer penitencia? Es arrepentirse. Es arrepentirse. Es sentir dolor y arrepentimiento que se tiene por una mala acción o un sentimiento por haber ejecutado algo que no se quería o haber hecho, ¿no? Sería, dice, una serie de ejercicios penosos con que alguien procura modificar de sus pasiones y sentidos, pues quiere cambiar, ¿no? Acto de mortificación interior, dice el diccionario. Eso es la penitencia. Entonces, el Señor Jesús, su predicación en Mateo y en Marcos repite prácticamente lo mismo en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 15, dice, diciendo, o sea, ¿cuál era la predicación del Señor Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuál era la predicación del Señor Jesús? Arrepiéntanse,
Porque Dios ya está aquí y Dios va a gobernar y va a decir qué es lo que se debe de hacer. Cuando alguien gobierna, es alguien que viene a decir qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces, la invitación y el mandato, podríamos decir, del Señor Jesús es: arrepiéntanse. La primera predicación de Pedro, ¿se acuerdan? La primera predicación de Pedro ahí en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando aquellas personas decían que los cristianos estaban borrachos porque estaban hablando en lengua, ¿se acuerdan? Entonces dice ahí la Biblia que se levantó Pedro y comenzó a decirles: miren, estos no están borrachos, estos no están ebrios. Lo que pasa es que, y comenzó a explicar, ustedes habían crucificado o crucificaron al Señor Jesús y pasa todo esto. Y entonces al final de la predicación dice el pasaje ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37, que los que estuvieron escuchando pues se compungieron, es la palabra que usa, se compungieron de corazón, y entonces le dijeron a Pedro: bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces lo que dice Pedro es interesante: arrepiéntanse. Entonces la Biblia sí habla acerca del arrepentimiento como una constante en la vida del cristiano. Y uno puede decir: entonces toda la vida tengo que estarme arrepintiendo. Entonces tendríamos que decir sí. La constante en la vida del cristiano debe de ser el arrepentimiento. Ahí Pedro les dice: arrepentíos y bautícense. El bautismo es un acto a través del cual nosotros reconocemos que el sacrificio de Cristo fue por mi culpa, porque yo era el que tenía o el que merecía el pago de la muerte en la cruz, pero el Señor Jesús murió en mi lugar. Entonces fíjense lo que está diciendo Pedro ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les llegó el mensaje, podríamos decirlo de esta manera, del apóstol Pedro en aquel entonces, y entonces el apóstol Pedro dice: bueno, lo que tienen que hacer es arrepentirse y reconocer que el sacrificio de Cristo fue en su lugar. Bautícense. Dice: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, repito, el arrepentimiento es y debe ser un estilo de vida en el cristianismo o en el cristiano. Es algo que debe ser cotidiano. Pero algo importante y que vamos a después ir viendo no es solamente que nos arrepintamos, sino, bueno, ahorita vamos a ver qué es el arrepentimiento, sino con quién o de quién nos arrepentimos. Bueno, vamos a ver dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el arrepentimiento. Dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el arrepentimiento, qué es y cómo debemos de arrepentirnos y todo eso. El primer pasaje es el Salmo 51. Salmo 51, si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Y entonces podemos ver ahí en la Biblia lo que dice este salmo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Y voy a irme primero al versículo número 3. ¿Qué es arrepentirse? La primera cosa que es arrepentirse es reconocer mi falta. Para que yo me arrepienta, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi falta. Versículo 3, como dice, del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pablo, bueno, iba a decir, no fue Pablo quien escribió esto, fue David. David reconoció, recordemos que él al principio no reconocía, como que, como dicen, ahí se hacía de la vista gorda o como que no quería, pues se hacía el disimulado, voy a usar otra expresión, se hacía ojo de hormiga, o sea, como que, pues no, yo no he hecho nada malo, ¿no? Pero cuando viene el profeta y le dice, ¿ese eres tú?
Entonces, sí reconoce que él fue. A muchos nos cuesta trabajo reconocer nuestra falta, nuestro pecado, reconocer. Y eso es malo, y a poco, porque un común es hacer lo que hizo al principio David, ¿no? Pues si todos lo hacen, pues si yo lo hago y no pasa nada, pues como que aquí no, recordemos todo el proceso del pecado de David cuando mató o mandó matar a Urías. Primero el aspecto de el adulterio con la esposa de Urías, después el querer disimular que no pasaba nada y querer echarle la culpa al mismo Urías, y al final pues llevarlo a la muerte. No lo reconocían. Entonces, mucho de el proceso en el arrepentimiento es primero reconocer mi falta. La segunda cosa que tiene que ver también con qué es arrepentirse es reconocer no solamente mi falta, sino reconocer que mi falta ofende a Dios. Versículos 4, y estamos en Salmos 51, versículo 4, como dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconocer que mi falta ofende a Dios. Uno muchas veces ofende a diferentes personas. Algunas veces ofende uno hasta personas que uno ama. Ya no digamos ofender a alguien que me cae mal, ¿verdad? Alguien que me cae mal, pues, pues que sí, que se lo trague la tierra, ¿no? Y comienzo a hablar mal de esa persona. Pero muchas veces comenzamos y no nos damos cuenta que comenzamos a ofender a personas que decimos que amamos, ¿no? Y podemos en algún momento dado faltarle de una o de otra manera. Y yo siempre les pongo el ejemplo del matrimonio, que a veces los que más dicen que se aman, llega un momento en que son los que más se ofenden entre ellos. Y es algo fuerte. Pero también es algo muy fuerte cuando nosotros decimos que amamos a Dios y de repente sabemos que algo le ofende a Dios y hacemos como que no pasa nada. Y entonces el arrepentimiento tiene que ver, sí, con reconocer mi falta, pero además entender y reconocer delante de Dios que eso lo ofende directamente a Él, que eso es algo que directamente es algo que afecta la honra y la gloria de Dios. Si yo me digo que soy hijo de Dios, si yo digo que soy alguien que ama a Dios y ofendo a Dios y los demás ven que yo ofendo a Dios, es algo que los demás van a ver como un pretexto para hablar mal también de Dios. Entonces, David está arrepentido y reconoce su falta, pero no solo eso, sino reconoce que esa falta ofende a Dios. Una cosa más que es arrepentimiento o arrepentirse. ¿Qué cosa más? Reconocer mi propia naturaleza de querer continuamente hacer lo malo. Podría decirlo de otra manera, reconocer mi naturaleza pecaminosa. Esa es mi naturaleza. Fíjense, versículo 5, y aquí como lo dice David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A veces nos cuesta tanto trabajo reconocer esto. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, fue un error y yo me equivoqué, pero yo no soy tan malo. Bueno, yo
no, pues por una vez que lo haya hecho no tiene tanto de mal. Pero el hecho de reconocer, bueno, que esa es mi naturaleza, entonces eso demuestra o nos tiene que llevar a varios aspectos más. Y algo que es bien importante en todo esto del arrepentimiento es la actitud con que nos arrepentimos. Realmente para que haya ese arrepentimiento tiene que haber una actitud de humildad, ¿verdad? Tiene que sentirse pena, sentir vergüenza por nuestra condición. Hay gente que no siente pena ni vergüenza por esa condición. ¿Y por qué lo digo? Y el pasaje lo dice. Fíjense, los primeros 2 versículos, el Salmo 51, sobre con qué actitud viene David y cómo está él expresando realmente este arrepentimiento. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme ¿a qué? A tu misericordia. ¿Qué es eso? Conforme al amor que tú tienes y que yo no me merezco. Conforme a la multitud de tus piedades. O sea, porque tú eres bondadoso y yo no lo merezco. Borra mis rebeliones. Fíjense otro aspecto, como David siente esa pena, esa vergüenza y lo expresa en este salmo, versículo 7, porque a veces hay gente que no siente vergüenza por su pecado. Fíjense, versículos 7, 8 y 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense qué es lo que está expresando David en esto. ¿Cómo se siente David cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio? ¿Cómo se siente? Sucio. Ustedes van a ir a una reunión muy elegantes, todos van a estar en esa reunión y ustedes van a ir con esas fachas, dicen, y esas mechas, y entonces no, pues no estoy presentable. ¿Sí se dan cuenta cómo David está expresando que él se siente sucio? Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y fíjense este otro versículo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Eso habla mucho de una actitud de humildad, de sentir pena, de sentir vergüenza por lo malo que uno ha hecho. Arrepentimiento va acompañado necesariamente de eso, porque si no hay, ¿se acuerdan como a veces les dicen a los niños, pide perdón? No, pídele que te perdone. Y está el niño con el otro niño enojado y perdóname. Hay esa actitud de vergüenza, de sentirse mal por lo malo que uno ha hecho. No, ¿verdad? Arrepiéntete, dile que te perdone, pide, ¿me perdonas? No, habla entonces de una actitud. Como presentarse delante de Dios como el mal más vil de los pecadores. Se dice que Martín Lutero siempre estaba en esta actitud, sintiéndose un pecador. Creo que mientras más nos damos cuenta de la santidad de Dios, mientras más nos damos cuenta de cómo es Él, nos damos cuenta más de nuestra miseria y de nuestra condición. Y un cristiano verdadero, por eso digo que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida continuo en la vida del cristiano. Un cristiano verdadero cada día se da más cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Y fíjense, hay oraciones en las Escrituras, esto no es algo aislado. Por ejemplo, Daniel, la oración de Daniel ahí en el capítulo 9, o la oración de Nehemías ahí en el capítulo 1 de Nehemías, nos dejan ver como estos hombres que no eran unos criminales, al contrario, ¿quién puede hablar mal de Daniel? Daniel, la forma en que él actuó desde joven, siempre apartándose para Dios. Pero sin embargo, si ustedes leen la oración ahí en el capítulo 9, él le dice, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo.
Sentía esa vergüenza. Nehemías también, cuando está recorriendo, viendo y oyendo lo que está pasando ahí en Jerusalén, dice: Señor, tu pueblo hemos pecado, pero tú has prometido que si reconocemos nuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con ese sentir vergüenza, ese sentir lo que el pecado ha hecho a la condición en la que nos ha puesto o como a lo que nos ha llevado. Finalmente, en este capítulo, al hablar sobre el arrepentimiento nos mueve a un cambio, al querer hacer las cosas en la forma correcta. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré, fíjense cómo dices. Y después dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Está hablando de ese cambio. Cuando todo esto sucede, en los últimos versículos, es bien interesante el último versículo, cuando todo esto sucede, cuando realmente nos arrepentimos, entonces podemos entrar en comunión con Dios. Versículo 19: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Es cuando entonces podemos entrar en esta comunión con nuestro Dios. Les decía dos pasajes. No quiero tomarme mucho tiempo ya. El capítulo 32 es un pasaje muy parecido a este. El capítulo 51 también lo escribe David, consecuencia de su pecado. Y voy a simplemente mencionar tres cosas que este pasaje nos enseña. El capítulo 32, Salmo 32. Dice: si no me arrepiento, me seco. Así leo el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si no me arrepiento, me seco. Segunda cosa, arrepentirme me libra, me salva. Versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Finalmente, arrepentirme me libra de hacer, o me libra también del error, me libra y me corrige. Versículo 8 y 9, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, este texto es bien interesante. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Arrepentirme tiene todo esto. Entonces, sí, Dios nos llama al arrepentimiento, a considerar nuestro estilo de vida, a dejar ese estilo de vida pecaminoso y a buscarle solamente a Él. Sí, Dios nos llama a tener esa comunión constante con Él. La predicación del Señor Jesús es que vivamos en ese estilo de vida constante, en constante arrepentimiento, constante, dice ahí Martín Lutero en sus tesis, penitencia, en estar constantemente estar reconociendo que hemos ofendido y que le hemos faltado a Dios. La invitación en esta hora no podría ser otra más que, pues, vivamos ese estilo de vida, de arrepentirnos, de reconocer nuestra condición y decirle: Señor, tú sabes cómo soy, perdóname. Y Dios es quien comienza a obrar siempre y a hacer las cosas bien para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle esto al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos suplicarte que seas tú el que nos inquiete a ese estilo de vida, reconociendo nuestra forma de actuar, cómo nos equivocamos todo el tiempo.
y hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Padre Celestial, como tú quieres que las hagamos. Te suplicamos tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Bendice, Señor, a tu iglesia, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.